nada tocar tres campos importantes de la obra de Valcárcel. El campo histórico, el campo arqueológico y el campo antropológico. Bueno, entonces vamos a comenzar con la exposición. Por favor, el siguiente cuadro. Bueno, más que nada es decir el legado de la obra de Luis Valcárcel, ¿no? Es muy importante porque él desempeñó un papel muy fundamental en el proceso de concientización de nuestra identidad, ¿no? La construcción de la nación peruana, ¿no? Pudiendo reducir las investigaciones del Perú antiguo y nuestro rico y glorioso pasado histórico, ¿no? Fue un intelectual que vaticinó la migración, ¿no? Del poblador del Ande a la costa. Además, introdujo conceptos innovadores como son la interculturalidad, la multiculturalidad, que son conceptos tan en boga en estos momentos, y también un nuevo concepto que es el concepto de la soberanía de los pueblos, ¿no? O sea, ese concepto es muy importante porque antiguamente no se consideraba a los pueblos, pues, no se les respetaba su cultura. Entonces él, con sus trabajos, con su obra, pudo, pues, rescatar y hacer que la obra de todas estas culturas se dé a conocer. Siguiente, por favor. Bueno, Luis Valcárcel nació en Hilo, Moquegua, en 1891, pero antes de cumplir un año de nacido, emigra a su familia a la ciudad de Cusco, ¿no? Domingo Luciano Valcárcel es su padre, que era un comerciante vitivinícola, y su madre, hija de un funcionario muy importante de Moquegua, Leticia Vizcarra Cornejo. Y bueno, es así como él, antes de cumplir un año, migra al Cusco, y es ahí donde, siguiente por favor, donde crece, ¿no? Donde realmente se forma como intelectual, ¿no? Es aquí en el Cusco donde él comienza a conocer, pues, todo lo que es la cercanía con los Andes, ¿no? Y bueno, también de las injusticias de la sociedad, ¿no? Lo que es el despojo de las tierras, ¿no? La marginación, la explotación que había del hombre del Ande, ¿no? Y quiso él revalorar al hombre del Ande, ¿no? Como un gran heredero de la civilización del Tahuantinsuyo. Y para eso él tuvo que emplear, pues, todo un trabajo intelectual y creando diferentes instituciones aquí en el Cusco y ya luego posteriormente en Lima, junto con todo un grupo de intelectuales que también trabajaron en ese sentido. Y eso fue justamente la reforma universitaria y la escuela cusqueña, ¿no? Bueno, llamada la escuela cusqueña es el grupo que se forma, ¿no? Cuando ya en el siglo XX, ¿no? Como que la ciudad estaba como aquilosada. Entonces comienzan a haber unos cambios importantes, y es justamente el cambio que hubo en 1909, que fue la reforma universitaria de la Universidad del Cusco, y ahí es donde Valcárcel lidera esta reforma, porque él maneja la comisión de estudiantes y se hace esta reforma y se nombra al catedrático, al rector Albert Giesecke, al rector norteamericano. Y luego hay un cambio, se moderniza la universidad porque comienza a haber estudios, ¿no? Ya no solamente estudios teóricos, sino ya estudios sobre la problemática regional, ¿no? Sobre ya tesis sobre el Perú antiguo. Comienzan a haber muchos más trabajos acerca de nuestra identidad, acerca de nuestro pasado histórico. Entonces, esta reforma ahí produce el descubrimiento de Machu Picchu, ¿no? En 1911. Y todo eso, esos hechos importantes van a influir en estos estudiantes
y es así que les hace cambiar su forma de pensar, ¿no? Siguiente, por favor. Justamente la escuela cusqueña, como fue llamada por García Calderón, ¿no? Es esta generación de oro que surgió en el Cusco, en la Universidad San Antonio Abad, ¿no? Conformada por Luis Balcarce, como José Uriel García, ¿no? Luis Felipe Aguilar, y bueno, y otros importantes intelectuales cusqueños, ¿no? Que buscaron, justamente formaron un grupo que se llamó el Grupo Resurgimiento, y este grupo tenía unos objetivos, y estos objetivos eran la descentralización, ¿no? Realizar estudios sobre la problemática regional, ¿no? El reconocimiento de los derechos del indígena, resaltar la historia del Perú antiguo y lo que era reivindicar los valores de la cultura andina. Aquí podemos ver, por ejemplo, una imagen de Balcarce en 1923, cuando era director del diario del diario Comercio del Cusco, ¿no? Y varios de los que conforman también aquí están presentes en la escuela cusqueña. Está Miguel García, está Miguel Aznar, bueno, y otros. Siguiente, por favor. Entonces, todo este movimiento que se genera en el Cusco, luego se va a trasladar a la capital, ¿no? Y todas estas publicaciones que surgen desde el Cusco, como la revista La Sierra, la revista universitaria, bueno, comienzan a surgir otras publicaciones, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, está De la vida incaica, o está, por ejemplo, Tempestad en los Andes, ¿no? Es un libro muy importante porque es un libro que reivindica al hombre, ¿no? De la sierra, al hombre andino, al campesino, ¿no? Y hace ver, ¿no? Una realidad muy distinta a la de Lima, ¿no? Hace ver que hay que proteger a la reivindicación del hombre del Ande. Y ahí, pues, hay otras publicaciones con la revista del Museo Nacional, ¿no? Cuando él es director del Museo Nacional, el folclore americano, Perú indígena, todas estas instituciones en las que Balcarce participa van a tener su órgano, ¿no? De divulgación. Y en estas publicaciones va a haber, pues, estudios sobre la corriente indigenista en diferentes campos, en la arqueología, en la historia, la antropología, y todo eso va a ir, pues, desarrollando toda una campaña indigenista, ya no solamente en el Cusco o de manera regional, sino ya a nivel nacional, ¿no? Siguiente, por favor. Es así como Balcarce supo encaminar todo este movimiento con un intercambio cultural nunca antes visto, porque comenzaron a ver todo lo que son estos congresos americanistas, ¿no? Congresos peruanistas, y comenzó a tener contactos gracias a que él era ya director, tanto aquí, cuando fui director del Museo Inca, o sea, el Museo Arqueológico, ¿no? O del Instituto Arqueológico, y ya luego cuando pasa a Lima, también es director del Museo Nacional, o sea, dirigía todos los museos del Estado. Y con ello él pudo, pues, intercambiar información con estas revistas científicas y de esta manera tener un intercambio muy importante con científicos, especialmente con la Academia Norteamericana. Aquí veo, por ejemplo, una foto que se ve a Luis Balcarce, está junto a Cetello, ¿no? Están recibiendo a un importante investigador, al doctor George Bailat, el presidente del Instituto Andean Research. Entonces, siguiente, por favor. San Marcos, los museos y la tecnología. Aquí, por ejemplo, en 1930, ya cuando se traslada a Lima, lo que estábamos comentando es que ya lo designa, ¿no? Decano de la Facultad de Letras, aparte de catedrático en Historia, está lo que era el curso de Introducción a la Etnología, Historia del Perú Incas, ¿no? Y Historia de la Cultura Peruana. Entonces, y luego en sus cursos comienza también a introducir lo que era la etnología, y es así que es nombrado decano en la Facultad de Letras, y luego ya funda en 1956
el Instituto de Etnología de la Universidad de San Marcos, donde se formarían los nuevos antropólogos, ¿no? Ahí se formó José María Arguedas como etnólogo, José Matos Mar, y de esa manera logra impulsar los estudios andinos como ningún otro intelectual lo hizo. Realmente un trabajo muy importante. Aquí lo vemos a Valcárcel en la dirección del Museo Nacional en 1940. Siguiente, por favor. Bueno, luego en 1945 es nombrado ministro de Educación, y ahí es cuando él puede realizar todas esas ideas progresistas que quería llevar a cabo. Y es así que crea los núcleos escolares campesinos, ¿no? Las escuelas rurales, ¿no? Lo que era la educación bilingüe. O sea, se inició en 1945. Esto continúa, tuvo mucho éxito, hizo un convenio con el gobierno de Bolivia y se llevó a hacer un trabajo muy importante en las escuelas. Y ese trabajo hasta el gobierno de Odría, hasta que luego se duró, hasta que se desactivó, ¿no? Entonces, si eso hubiese continuado, imagínense ustedes, ¿no? Que recién aquí hemos empezado nuevamente con la educación bilingüe en el año 2000, ¿no? Estaríamos pues mucho más avanzados en este tema y con un reconocimiento importante a todo lo que son las culturas originarias. Entonces, también hubo una alfabetización de las comunidades nativas en la selva, importante, porque él también hace un convenio con lo que es el Instituto Lingüístico del Verano, que son estos misioneros adventistas, y ellos en la selva pues, hacen misiones y educación, introducir el Evangelio y enseñar en la misma lengua de estas tribus, de estos pueblos de la selva. Hubo también la capacitación de maestros, ¿no? Se promueve la educación técnica, ¿no? Hubo además una preocupación importante por el desarrollo artístico y del arte popular. ¿Por qué? Porque se funda justamente en 1946 el Museo de la Cultura Peruana, que era el antiguo Museo Arqueológico en Lima, y ese museo se crean unos institutos de investigación, y entre el cual está el Instituto de Arte, donde está José Samogal, y donde están todas estas importantes figuras que difundieron el arte, y que fue como Julia Codecido, ¿no? Camilo Brent, Camilo Blas, importantes artistas que difundieron esta corriente artística. Pero además de eso, hubo una revaloración de todo este importante trabajo de nuestros artesanos. Bueno, este es el Museo de la Cultura Peruana. En esta fotografía podemos ver cuando vino el príncipe de Gales y el duque de Kent visitando el museo. En ese entonces, este era el Museo Arqueológico que dirigía Valcárcel en 1932. Luego este local se convertiría en el Museo de la Cultura Peruana en 1946, ¿no? Donde se difunde actualmente el arte popular, ¿no? Tiene la colección más importante de objetos etnográficos en el país. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablemos un poco del campo arqueológico. Hay que resaltar el trabajo arqueológico de Luis Valcárcel, porque se estudia mucho a Valcárcel en el lado literario, a veces por el tema de sus libros más importantes, que es Tempestad de los Andes, que está muy bien, pero también hay que ver todo el espectro, ¿no? Porque la obra de Valcárcel es muy vasta, muy amplia, y no se ha estudiado lo suficiente otros campos como el arqueológico, como el campo histórico y antropológico. O sea, falta mucho por profundizar en su obra. Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces, en el campo arqueológico, podemos comentar que él se inició aquí en el Cusco, especialmente en Cusco y el Puno. Siguiente, por favor. ¿No? Entonces, uno de los primeros trabajos que hizo Valcárcel fue en la Convención, ¿no? Hizo un descubrimiento de lo que son pinturas rupestres. Él era catedrático de la Universidad de Cusco,
¿no? Profesor de historia, y con sus alumnos salió pues a investigar y bueno, logró encontrar estos grabados y figuras variadas y en el valle de Ocobamba, Antibamba y Tobamba en el valle de Guayacmayo. Inclusive luego en un congreso en el que él participó y presentó justamente este descubrimiento en 1924, se dio con la sorpresa que estas mismas figuras aparecían también en la ciudad de Tucumán, en Argentina. Siguiente, por favor. Estos son también unos trabajos que hizo arqueológico en Piquillacta, ¿no? A 27 kilómetros de la ciudad de Cusco. Encontró en 2 habitaciones 40 estatuillas, ¿no? Estas estatuillas de turquesa, ¿no? Fue el primero en investigar en esta zona también de Piquillacta. Siguiente, por favor. Bueno, él fue el descubridor científico de la cultura pucara en Puno, ¿no? Valcárcel en 1925 fue el primer estudioso en llegar al pueblo de Pucara para investigar los restos arqueológicos. Él mismo lo dice cuando dice ningún arqueólogo antiguo o moderno había examinado los monumentos de que es poseedor este pueblo. Siguiente, por favor. Ahí vemos en la fotografía a Luis Valcárcel con una estela, una pieza lítica encontrada ahí en Pucara. Y bueno, encontró no solamente eso, sino muchas piezas líticas que están actualmente en el Museo Lítico de Pucara, en Puno, el Museo de Piezas Líticas. Y una de las más principales, digamos, piezas que se encontraron fue el Santificador, que es una pieza tallada de un hombre de casi 1,5 metros, agarrando una cabeza. Siguiente, por favor. Fundador de instituciones en la Universidad de Cusco. Queremos hacer aquí hincapié justamente porque creo que es importante que se resalte, ¿no? La obra de Valcárcel aquí en el Cusco, porque ha fundado instituciones que son muy importantes. Entre ellas está, bueno, vamos a comentar un poquito por qué se fundaron estas instituciones, porque realmente desde el descubrimiento de Machu Picchu en 1911 hubo rumores, ¿no? que se están llevando las piezas de la ciudadela, etc. Y bueno, Valcárcel fue uno de los que participó en la comisión para controlar que no se llevaran esas piezas. Inclusive él funda en 1913 el Instituto Histórico del Cusco, que fue la primera institución en proteger el patrimonio arqueológico. Y es así, ¿no? Que más tarde, ya siendo catedrático de la Universidad de Cusco, funda el Museo Arqueológico de la Universidad de Cusco, el actual Museo Inca, y lo dirigió durante 7 años hasta 1930, en que ya él se traslada a la ciudad de Lima, ¿no? Llamado a dirigir los museos, todos los museos del Estado. Entonces, pero no solamente funda el Museo Arqueológico de la Universidad de Cusco, también funda el el Archivo Histórico de la Universidad de Cusco, que luego daría pie para que se forme el Archivo Regional del Cusco. Si uno entra en la página del Archivo Regional de Cusco y en sus antecedentes históricos, ahí aparece de que Luis de Valcárcel fue, digamos, el catedrático que propuso resguardar todo el material para que no se perdiera toda la documentación y hacer este archivo en la universidad. Y luego ya, teniendo esa base, es que se forma el archivo regional. Entonces, este próximo año también son 100 años que se fundaría o que se toma la iniciativa de formar el archivo histórico. Siguiente, por favor. Bueno, el Museo Inca es justamente fue concebido, ya el museo, o sea, la Universidad de Cusco tenía unas piezas, pero muy precarias, incas, ¿no?
que había recibido de otras instituciones, pero era una colección que no permitía ser un museo. Entonces es así que Valcárcel habla con Albert Giesecke y lo convence para que esta colección tan importante, que es la de Muñiz Caparó, quede aquí en el Cusco, ¿no? Y no se vaya al extranjero, porque era una época en que, bueno, mediados y fines del siglo XIX, todas las colecciones importantes de piezas incas se iban fuera del país, ¿no? Porque las vendían o, bueno, no se conservaban en el Cusco. Entonces, Valcárcel consigue que la universidad compre la colección Muñiz Caparó, que era la colección de piezas incas más valiosa que había en el Perú. Y con eso es que se funda, con esa colección base, se funda el Museo Arqueológico de la Universidad del Cusco, el Museo Inca. Y luego en 1934, hablaremos en un momentito, se logra también, con las excavaciones para el redescubrimiento del Cusco y poner en valor todas las zonas arqueológicas, también se encuentran muchas piezas que también van a conformar este museo. ¿Sí? Justamente, el descubrimiento del Cusco. Entre 1933 y 1934, justamente se cumplían en 1934 los 400 años de la Fundación Española del Cusco. Gracias a un senador cusqueño, Guevara, se logra conseguir unos altos, una inversión muy importante, fondos muy importantes para poner en valor todas las zonas arqueológicas. Y quien dirige estas excavaciones es Luis de Valcárcel. Y se logra conformar un grupo, como nunca se había conformado, de más de 1.200 personas, entre estudiantes, arqueólogos, obreros, hasta gente que quiso colaborar, y se puso en marcha todo un trabajo de poner en valor la ciudad de Cusco, la zona arqueológica, o sea, todo el centro del Cusco, y todas las zonas arqueológicas alrededor del Cusco, inclusive Machu Picchu, ¿no? Aquí podemos, aquí vemos, por ejemplo, en la primera imagen a Luis de Valcárcel con el arquitecto Jacques Terré y también con Abraham Guillén, y se ve cómo está pues, Sacsayhuamán todo lleno de vegetación, ¿no? Todo lleno de vegetación, ¿no? Se ve en la segunda imagen, podemos ver cómo se están descubriendo habitaciones nuevas, y es así que se ponen a la luz muchísimo de los muros incas, porque justamente él en un evento, Valcárcel, una anécdota, ¿no? Justamente Valcárcel en estos congresos se hablaba, creo que era de Garcilaso, y justamente se hablaba de importancia de que Garcilaso, pues que era un gran escritor, que era ¿no? un gran novelista, y que no había que creerle mucho a lo que decía Garcilaso, en sus comentarios reales, ¿no? Y ahí fue que Valcárcel dijo, un momentito, lo que dice Garcilaso es muy cierto. Y es así que él se va a Sacsayhuamán, ¿no? Porque hablaba del torreón de Muyumarca, que era un gran torreón, ¿no? Vigía, inclusive que tenía una canalización de agua, era como un pozo de agua, ¿no? Entonces, como un tanque de agua que proveía la ciudad. Entonces, nadie le creía, entonces dijo un momentito, y en Sacsayhuamán hizo las excavaciones y encontró el torreón de Muyumarca, ¿no? Que es el que está en toda la zona oriental. Siguiente, por favor. Entonces, está la expedición que permitió el redescubrimiento del Cusco, que no se quitó en Machu Picchu, se quitó toda la maleza, porque hay que tener en cuenta que luego que Hiram Bingham se va del Cusco, en 1915, la última expedición, eso queda totalmente olvidado. O sea, Machu Picchu totalmente se llena de vegetación, entonces no había cómo acceder a la ciudadela. Y es así como se llega a hacer el albergue, el camino carretero, actualmente para subir a la ciudadela, se hace el albergue para los visitantes,
¿no? Y se reconstruye todo lo que es la fortaleza de Sacsayhuamán, ¿no? Hay un trabajo pues, muy importante. Siguiente. Por ejemplo, podemos ver aquí en la ciudad de Cusco, ¿no? Vemos, por ejemplo, la calle Loreto, en que está siendo restaurada, ¿no? Ahí está Gutiérrez, me parece, pero por ejemplo aquí vemos, ¿no? Una de las paredes en que fue reconstruida, ¿no? Y así, se quitaron todos estos muros que estaban llenos de adobe, se quitó el adobe y se pusieron en valor todos esos muros incas, como conocemos ahora la ciudad. Hubo un trabajo muy importante de poner en valor toda la ciudad de Cusco, ¿no? E inclusive, siguiente por favor, podemos ver aquí, por ejemplo, en Machu Picchu, ¿no? Así estaba la ciudadela, después de Jayapinga, ¿no? Llena de vegetación, y así quedó luego, con lo cual pues se abre pues la posibilidad ya de que pueda ser visitada por los turistas, ¿no? Es así que en 1934, para seguir con estas investigaciones y estos trabajos, es que Valcárcel funda el Instituto Histórico, ¿no? Donde ya se fusiona con el Museo Arqueológico. Bueno, ya en 1930, al ascender al gobierno Sánchez Cerro, nombra a Valcárcel, ¿no? Es nombrado director de todos los museos de la arqueología, Nacional de Historia, el Museo Bolivariano, y en el 31 lo nombran director del Museo Nacional, ya que englobaba todos los museos, ¿no? Y es ahí donde, lo que pasa es que en ese entonces quien dirigía el Museo Arqueológico era Julio Cetello, pero Julio Cetello era partidario de Leguía, ¿no? Entonces, y justamente y Valcárcel era anti-leguista. Entonces, a pesar de eso, fue nombrado Valcárcel, y a pesar de eso lo mantuvo, sabiendo de la gran capacidad de Julio Cetello y de su valor, lo mantuvo en el área de investigaciones del museo y para que él siga trabajando, ¿no? En el campo histórico también podemos hablar de un importante trabajo, ¿no? Gracias a sus estudios, Valcárcel tuvo una visión andina y autóctona, logrando dar un contrapeso a nuestra historia, la cual estaba sesgada hacia una mirada totalmente hispanista. Eso hay que tener en cuenta, que antes no se hablaba del imperio de los incas, ¿no? Toda la historia comenzaba a partir de la conquista, ¿no? Con Valcárcel es que comienza ya a hablarse del imperio incaico, a hablarse como una gran civilización. Y eso lo vamos a ver ahora más adelante con lo que les voy a comentar. Siguiente, por favor. Bueno, fue un fecundo historiador, pero también escritor, ¿no? Porque al dirigir todas estas instituciones había que hacer publicaciones, y él pues desarrolló muchísimos artículos sobre Cusco, sobre la ciudad, ¿no? Sobre la cultura, sobre la historia, ¿no? Fue periodista, porque fue director del comercio de Cusco, fue 7 años, trabajó pero desde muy joven, bueno, trabajó en el diario Comercio de Cusco, también en El Sol, ¿no? Y desde muy joven, él a los 14 años, le contaré una anécdota, que a los 14 años, desde 14 años, él formó ya un diario que se llamaba El Heraldo, y que él repartía entre sus familiares y amistades. O sea, ya desde muy pequeñito él ya escribía sobre política, sobre los acontecimientos del momento. Entonces, todas sus publicaciones han aparecido en diversidad de publicaciones nacionales y extranjeras. Y bueno, fue uno de los, junto con Muriel García, fue uno de los corresponsales de la prensa de Buenos Aires durante 15 años. Todos los artículos sobre la cultura antigua y el Perú antiguo los escribían estos dos importantes cusqueñistas. Los primeros libros que publicó Valcárcel es Del Año del Imperio, que es su tesis de Derecho, que es todo un estudio sobre el origen del Canario, del Imperio,
a través del Ayu, luego está de la vida incaica, y Tempestad en los Andes, ya conocida por la mayoría, ¿no? Que es una importante obra que hizo ver pues, la realidad de la situación del hombre delante y de la situación marginal en que estaba todo lo que era la cultura andina, ¿no? Entonces fue un libro muy importante prologado por José Carlos Mariátegui y colofón el cierre por Luis Alberto Sánchez, ¿no? Lo importante y algo que decía también Sánchez era que si bien no estaba de acuerdo con algunos conceptos de Valcárcel, lo importante de Valcárcel era que tanto como él y como Mariátegui, lo importante era que había que peruanizar el Perú. Bueno, entonces, siguiendo con el trabajo que hizo ya en lo que es la historia, todo este trabajo, fundador del Museo Nacional, director del Museo Nacional, tiene todos los museos bajo su tutela. Y es así, y además también fue historiador acá en la San Antonio Abad, pero ya en San Marcos también es historiador, historia de Perú incas, ¿no? La introducción a la etnología y lo que es historia de la cultura peruana, ¿no? Y bueno, esto ya lo hemos visto, lo que es el fundador del Instituto Etnológico. Siguiente. Esto es importante, ¿no? Porque este libro es que justamente hace resaltar, pone en valor a la cultura peruana como una alta cultura, porque la cultura peruana, digamos, como que no estaba posicionada como una gran cultura en ese entonces. Pero él, gracias justamente a esos contactos, a ese intercambio cultural que hizo con todas estas publicaciones científicas, es que logra que sea el Perú invitado a grandes exposiciones en grandes museos, en el Museo de Berlín, en el Museo de Nueva York, en Dallas, en las grandes ciudades, y que las piezas incas ya sean consideradas dentro de las altas culturas, como la cultura griega, la romana, la china. Entonces, es un libro muy importante, que sale en 2 volúmenes, ¿no? En el 43 y en el 48, pero es un estudio de todos los científicos, arqueólogos, etnólogos, científicos que hacen ver por qué es importante la cultura inca y la cultura andina peruana, ¿no? Inclusive desde la Revolución Francesa. Se hace todo un estudio de todos estos más de 130 científicos de esa época, hasta el año 48, después de la Segunda Guerra Mundial, que fue el segundo volumen, ¿no? Bueno, la concluyente teoría que planteó Valcárcel es que justamente el cenit, o sea, lo más importante, la conclusión de todas las culturas, o sea, el cenit de las culturas peruanas es la cultura inca, ¿no? Es el imperio incaico. Porque anteriormente como que no se veía, no estaba muy clara ese planteamiento. Entonces, esa teoría luego con los años fue ya reconocida. Así pues, como les comentaba, se llega a tener presencia en importantes museos en todo el mundo y llega a haber un reconocimiento de la cultura peruana de forma internacional, ¿no? Y siguiente, por favor. Bueno, entre sus obras más destacadas está la historia del Perú antiguo, a través de 3 tomos, ¿no? Que se ha vuelto una fuente de consulta para todos los que son arqueólogos y antropólogos, ¿no? ¿Por qué? Porque es el estudio a través de la fuente escrita de 110 cronistas, todos los cronistas españoles, más los cronistas mestizos y los indígenas. O sea, realmente es todo un trabajo donde él mezcla toda su bibliografía con su trabajo arqueológico, su trabajo etnológico y con todas las fuentes, ¿no? Un trabajo de más de 50 años. Muy importante libro de consulta y que está totalmente vigente. Y luego también su obra tan importante, Machu Picchu, que es una de las primeras obras escritas por un investigador andino, por un investigador peruano. Siguiente, por favor. Porque eso es importante, ¿no? Que el trabajo antropológico también. Porque Valcárcel lo que quería era que
que también el trabajo de investigación se ha hecho por los peruanos, ¿no? Porque había pues, muchos científicos que venían a investigar al Perú, ¿no? Bueno, de fines del siglo XIX, mediados del siglo XIX, pero como Raimond y Markham y otros, pero lo que se quería era que nosotros mismos podamos estudiar nuestra propia historia, ¿no? Nuestro propio pueblo, nosotros ser investigadores, nosotros desarrollar instituciones, ¿no? Que seamos, que sea. Entonces, lo que hizo fue, además de dar mayor impulso a los trabajos arqueológicos e históricos, ¿no? Crea una nueva teoría, una nueva ciencia, introduce una nueva ciencia, que es la ciencia de la etnología, ¿no? Que la hoy llamada antropología social. Y es ahí como que es una ciencia que ya permite pues, el estudio de las culturas originarias, porque ya se estudia todo su entorno, ¿no? Su lingüística, sus costumbres. Entonces eso permite tener una visión mucho más completa, ¿no? De nuestro pasado y por qué no de nuestro presente. En uno de estos trabajos, bueno, de primeras manifestaciones de lo que es el trabajo antropológico que hizo Valcárcel fue la misión de arte incaico, que fue el primer grupo folclórico que sale del país difundiendo la cultura incaica, todo lo que es el arte, la danza, la historia, ¿no? De la civilización inca, y sale fuera con un gran éxito. Se presenta en el Teatro Colón, el cuarto teatro más importante del mundo en ese entonces. Inclusive va el presidente de Argentina y se hace una campaña increíble de divulgación de la cultura andina e incaica. Entonces, en 1923, y ya también el próximo año se cumplirían 100 años de dirigir este grupo Valcárcel, que formó con 30 personas de aquí del Cusco, y que fue todo un éxito. Siguiente. Bueno, este fue un libro que introdujo justamente en la etnología, sus clases en la Universidad de San Marcos, ¿no? O sea, aquí está todo. Este libro fue donde él introduce pues, el estudio del Perú antiguo, especialmente de los incas, y está todo el trabajo, su desarrollo económico, social, religioso. O sea, es un trabajo muy importante y que sirvió justamente luego para que se funde en 1956 el Instituto de Etnología en la Universidad de San Marcos, donde se van a formar los principales antropólogos, ¿no? Del país. Siguiente. Uno de los proyectos principales es justamente el proyecto de Virú. El proyecto Virú, ¿no? En el norte, es el primer trabajo interdisciplinario entre las universidades extranjeras, ¿no? La Universidad de Yale y otras instituciones, la Green Foundation, etcétera, con San Marcos, ¿no? Y con la Universidad San Antonio Abad, ¿no? Entonces es un trabajo muy importante, y que ha servido de ejemplo para muchas investigaciones posteriores. Y es un trabajo en una microrregión, sobre todo en una comunidad indígena, ¿no? Siguiente. Bueno, ya comenzamos sobre el Museo de la Cultura Peruana. Es aquí donde se va a difundir pues, el arte popular, ¿no? Y además se crean otros institutos como el Instituto Etnológico, ¿no? Y el mismo Instituto de Estudios Históricos que dirigió Valcárcel. Luego este Museo de la Cultura Peruana sería dirigido por José María Arguedas. Siguiente. El Instituto Indigenista Peruano fue otra institución muy importante que funda Luis Valcárcel en 1946, cuando él era ministro, ¿no? Y sirvió justamente para formar a los etnólogos y posteriormente antropólogos como funcionarios, ¿no? Dentro del Estado, y sirvió pues, para que se comience a hacer un trabajo de investigación en la población indígena, ¿no? Y bueno, sirvió también, se pasó un poco en todos los congresos que se hizo en Pátzcuaro, en México, en 1940. Siguiente. El resurgir de las artes populares, ¿no? O
O sea, a partir del gobierno de Bustamante Rivero, cuando él fue ministro de Educación, hay mayor interés por el poblador del arte, por el campesino, y es ahí donde hay diversas manifestaciones culturales. Es en este periodo donde los etnólogos tienen una función muy importante para ayudar a entender la importancia de lo que es las artes populares, así como las tradiciones. Siguiente. Bueno, ya un poco para terminar, quisiera hablar un poco del legado de Luis E. Valcárcel, de su archivo, ¿no? Nosotros, como hemos formado la familia, los herederos hemos formado el Centro y Archivo Luis E. Valcárcel, que es una asociación cultural sin fines de lucro, que la hemos formado para poder administrar su archivo, que tiene unos 50.000 documentos. Este archivo estuvo en custodia, se entregó en custodia al Ministerio de Cultura, estuvo como 25 años en este ministerio hasta que, hasta que luego fue recuperado por la familia. Bueno, el archivo Valcárcel no solamente sirvió para lo que son estudios, publicaciones, sino que se convirtió desde sus inicios en un fondo documental. O sea, Valcárcel, al participar en diferentes instituciones, comenzó a armar un importante archivo, así como su colección fotográfica, y todo eso sirvió para proveer a las publicaciones, ¿no? A diferentes publicaciones y a científicos, investigadores extranjeros, ¿no? Y proporcionar información para que pueda nutrir a todas estas publicaciones. Entonces es un archivo muy importante y que sirvió para difundir todo lo que es la historia del Perú antiguo, la cultura andina y el patrimonio arqueológico. Siguiente. Lo que comentaba, ¿no? El Centro y Archivo Luis E. Valcárcel, lo que queremos no solamente es resguardar, mantener, conservar el archivo y lo que nos interesa es divulgarlo también. Y para eso pues estamos realizando actividades con diferentes instituciones, ¿no? Para que, por ejemplo, hemos estado trabajando con la Universidad de San Marcos, con ellos hemos digitalizado toda su correspondencia, son unas 6.500 cartas, donde hay cartas con Vallejo, con Julio Cetello, con Jairam Bingham, con Max Uhle, con Alex Herrerica, con Thor Herdenthal, con infinidad de importantes, con Mariátegui, con importantes figuras de la intelectualidad y con científicos. Y luego también estamos trabajando con la Casa de Literatura Peruana, que con ellos estamos seleccionando todos los recortes periodísticos, pero es un archivo muy amplio, entonces necesitamos también el apoyo de otras instituciones y para llegar a digitalizar toda esa información y poder colgar a la red para que sea consultada, ¿no? Para todos los científicos, profesores. Bueno, tener en cuenta que además en el archivo tenemos todas las publicaciones, sus primeras ediciones y últimas ediciones de Valcárcel, que ha escrito más de 40 libros y no sé si son cientos o miles de artículos. Realmente hay una cantidad muy importante y bueno, queremos ponerla a disposición también de los investigadores. Siguiente. El Centro Cultural. Que nosotros no solamente queremos que sea un centro para que la gente consulte nada más, nosotros lo que queremos es que sea activo. Queremos hacer actividades, promover la obra de Valcárcel. Hemos hecho ya exposiciones, hemos reeditado sus principales libros y hemos también realizado conferencias y diferentes actividades culturales con el apoyo de instituciones tanto nacionales como extranjeras. Siguiente. Sí, bueno, nuestros objetivos, ¿no? El Centro de Archivo Luis E. Valcárcel, lo que queremos, como te comentaba, digitalizar todo su trabajo y ponerlo a disposición del público. Siguiente. Y bueno, queremos, otro de los objetivos fundamentales, ¿no? Es hacer un catálogo de todo su trabajo, ¿no? Tanto de su colección fotográfica, de su correspondencia, de un catálogo donde la gente pueda consultar y ver qué es lo que hay en el archivo.
¿no? Luego también queremos en el futuro poder hacer un museo Luis C. Valcárcel, ¿no? Juntando su archivo con la colección, con su biblioteca, que actualmente se encuentra en el Ministerio de Cultura, y bueno, poder también hacer un museo, un lugar donde pueda ser reconocida su memoria, ¿no? Ese es un... Bueno, ya acabo con esta charla. Muchas gracias, espero que hayan conocido un poco más sobre la obra de mi abuelo. Y bueno, decir simplemente que... Ah, sí, quería comentarles que vamos a sortear 7 libros a todos los asistentes aquí a la conferencia. Gracias. Y también comentarles que hay una exposición sobre Luis C. Valcárcel, reivindicador de la cultura andina. Es una exposición que ya, bueno, creo que ya la comenté, que está en la sala de la Casa Concha, que va a estar hasta el 13 de noviembre, para que puedan también visitarla. Y bueno, agradecer pues a la feria, a la FIL Cusco 2022, ¿no? Y también agradecer porque bueno, ha sido asignado Luis C. Valcárcel para el próximo año como la figura central en la FIL Cusco 2023. Muy agradecido a la feria y a las instituciones que han apoyado este evento. Muchas gracias.